¿Qué es la historia? A primera vista parece una pregunta fácil, ¿no? Pues son los hechos, lo que pasó y ya está. Pero, ¿y si fuera bastante más complicado? Hoy, de la mano del antropólogo Michel Rolf Trouillot, vamos a darle una vuelta a esa idea. Vamos a ver cómo el poder no solo cuenta la historia, sino que la produce, decidiendo qué se recuerda y, lo que es aún más importante, qué se olvida. Para ello, este va a ser nuestro plan de ruta. Primero vamos a ver la doble cara que tiene la palabra historia. Después nos meteremos de lleno en la idea principal de Trouillot sobre el poder, romperemos esa falsa dicotomía entre hechos y ficción, descubriremos dónde se fabrican los relatos del pasado y al final aprenderemos a rastrear cómo actúa el poder para crear silencios. Muy bien, pues vamos a por el primer punto que es fundamental para entender todo lo demás, esa ambigüedad que se esconde en la propia palabra historia. Si le preguntamos a cualquiera qué es la historia, lo más seguro es que nos diga que es el conjunto de cosas que pasaron. El pasado. Y ya. Pero Trouillot nos advierte, ojo, que esa es solo la mitad de la historia, nunca mejor dicho. La palabra esconde una dualidad que se nos suele pasar por alto. Pensemos, por ejemplo, en el Álamo. El suceso, lo que pasó, fue una derrota militar en toda regla para los rebeldes de Texas. Sin embargo, el relato que se construyó después, con ese famoso grito de guerra, lo convirtió en un símbolo de sacrificio heroico que de hecho inspiró la victoria final. El suceso en sí no cambió, pero su significado dio un giro de 180 grados, y esto lo ilustra a la perfección. Trouillot lo llama así. Distingue entre dos significados. Por un lado está la historicidad 1, que es el proceso sociohistórico, o sea, lo que realmente pasó, y por otro la historicidad 2, que es el relato sobre ese proceso, lo que se dice que pasó. Es precisamente en ese espacio que hay entre lo que pasó y lo que se cuenta, donde opera el poder. Y eso nos lleva de cabeza al corazón del argumento de Trouillot, esa relación inseparable, íntima, entre el poder y la historia. Esta cita lo resume todo. La historia no es un ejercicio neutral de ir recogiendo datos del pasado, es una producción. Y como en cualquier producción, pienses en una película, hay alguien que dirige, que financia y que decide qué entra en el montaje final y qué se queda fuera. El poder es ese director, a menudo invisible, que moldea las narrativas que acabamos aceptando como la verdad. Entonces, a ver, si la historia es una producción, ¿significa que todo es ficción, que todo vale? ¿O por el contrario, existen los hechos puros, objetivos? Pues Trouillot nos ayuda a salir de este callejón sin salida. Normalmente se nos presentan dos opciones. En una esquina, el positivismo, la idea de que podemos recoger los hechos del pasado como si fueran piedras, puros, objetivos. Y en la otra esquina, el constructivismo más radical, que viene a decir que todo es un relato, que no hay una verdad ahí fuera, solo interpretaciones. Según Trouillot, ninguna de las dos visiones da en el clavo. Y aquí está el matiz clave. La historia, a diferencia de la ficción, tiene reglas del juego. Se tiene que basar en fuentes, en pruebas, busca ser creíble. Quien escribe historia no puede inventar lo que le dé la gana, tiene que rendir cuentas ante la evidencia material que ha dejado el pasado. No todo vale. Trouillot usa un ejemplo que es demoledor, la negación del Holocausto. Eso no es una narrativa alternativa que sea válida, es una falsificación en toda regla que ignora una cantidad abrumadora de pruebas. Esto demuestra que, aunque la historia sea una construcción, existe una frontera, una línea roja, ética y de conocimiento, entre un relato histórico y una simple mentira. Vale, si la historia se produce, la siguiente pregunta es obvia. ¿Dónde? ¿En qué fábricas? Y la respuesta va muchísimo más allá de las bibliotecas y las universidades. La historia se fabrica en todas partes, literalmente. Los académicos son solo una pieza del rompecabezas. Los museos que visitamos, las películas que vemos, pensemos otra vez en el Álamo, pero esta vez en la versión de John Wayne, los discursos de los políticos e incluso las historias que se cuentan en cada familia, todo eso produce y reproduce narrativas sobre el pasado. Y lo más importante es que, a menudo, estas fábricas no académicas tienen un impacto muchísimo mayor en cómo la gente de la calle entiende su pasado. Una película de Hollywood puede definir la imagen de un acontecimiento para millones de personas de una forma que ningún libro académico podría ni soñar. Bueno, pues vamos a atar todos los cabos. ¿Cómo funciona exactamente el poder para crear la historia y sobre todo para crear sus silencios? El poder no se limita a imponer su versión a gritos. Su función más sutil, y la más efectiva, es la de silenciar otras versiones. Un silencio no solo una ausencia, un hueco, es una creación activa, es el resultado de un proceso que borra ciertos hechos, ciertas personas o ciertas perspectivas del mapa de la historia. Trouillot identifica 4 momentos clave en los que se producen estos silencios. El primero, en la creación de las fuentes, que se considera que vale la pena registrar. El segundo, en la creación de los archivos, de todo lo que se registra
qué se considera que vale la pena conservar. El tercero, en la creación de las narrativas, de todo lo que se conserva, qué historias se cuentan. Y el cuarto, en la creación de significado, de todas las historias que se cuentan, cuáles se consideran importantes y cuáles meras anécdotas. En cada uno de estos pasos se va filtrando el pasado. Y esto nos deja con una pregunta final. La historia no es algo muerto que está en los libros, está viva a nuestro alrededor, en los nombres de las calles, en los monumentos, en las fiestas que celebramos. La próxima vez que nos encontremos con una de estas narrativas, podemos hacer el ejercicio de preguntarnos no solo qué nos está contando, sino, y más importante, qué está callando, qué voces, qué sucesos, qué posibilidades se han tenido que silenciar para que esa historia en particular pueda ser contada.